Vivimos en tiempos inciertos, donde los desastres naturales, el crimen, la violencia y las epidemias van en aumento. Los seres humanos viven con inseguridad y temor. En el libro de Apocalipsis encontramos respuestas a nuestros temores e inseguridades. Nos revela el pasado, el presente y el futuro, pero sobre todo, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Hola, apreciados hermanos, amigos, quiero enviar un saludo muy especial a aquellos que nos están sintonizando por este canal de televisión, también a aquellos que nos están siguiendo por diferentes redes sociales y a toda esta gente linda que está con nosotros aquí en Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos a esta serie titulada Descubriendo los símbolos del Apocalipsis. Ahora estamos entrando al mensaje de las 7 trompetas de Apocalipsis, y es la parte 2, porque la parte 1 ya la estudiamos en nuestra presentación pasada. Y descubrimos que el mensaje de las trompetas tenía un mensaje o un propósito muy importante, tanto en los tiempos bíblicos como al fin del tiempo. En los tiempos bíblicos, las trompetas servían para preparar al pueblo para el inminente día de la purificación del santuario, un día de expiación, un día de juicio. Y en el Apocalipsis, el mensaje de las trompetas tiene el mismo propósito: prepararnos para ese gran día de juicio. Dijimos ya que el libro de Apocalipsis está dividido en 2 partes. Parte histórica, tiene que ver con la historia de la iglesia, comenzando desde el primer siglo, avanzando en la historia hasta el tiempo en el que vivimos nosotros y cuando por fin Jesús aparece en gloria por su iglesia. El mensaje se encuentra en los capítulos 1 al 14 de Apocalipsis. Y cuando tú lees esos capítulos, descubres que a la luz de los eventos de la historia que se ha cumplido ya la mayoría de eso, queda muy poco por cumplirse. Ahora, cuando pasas a la parte escatológica, los eventos del fin, capítulos 15 al 22, de eso nada se ha cumplido todavía. Pero una vez que comienzan a cumplirse esos eventos finales escatológicos, se cumplen rápida y dramáticamente, y Jesús aparece en gloria por su iglesia. Dijimos que entre la 6ª y 7ª trompeta hay un interludio. Ahí están los mensajes del capítulo 10 y capítulo 11 de Apocalipsis. En esta ocasión nos vamos a concentrar en el mensaje del capítulo 10 y en nuestra próxima presentación miraremos el mensaje del capítulo 11, y cerrando ese mensaje se suena la 7ª trompeta y es cuando Jesús aparece en gloria por su iglesia. El mensaje comienza así: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Para esta altura, Juan ya estaba familiarizado de recibir la visita del ángel que el Señor Jesús enviaba para que le fuera dando estas revelaciones del Apocalipsis. Pero aquí la cosa es diferente. Él descubre que este es un ángel fuerte, poderoso, su rostro como el sol, los pies como llama de fuego. O sea, un personaje glorioso, maravilloso, que ve que desciende del cielo. La pregunta es: ¿quién es este ángel poderoso, maravilloso, glorioso? De paso te digo que también es bueno preguntarnos qué significa la palabra ángel. Y en el idioma griego la palabra ángel simplemente significa mensajero. Eso es lo que quiere decir, un mensajero con un mensaje. Y de hecho en la Biblia encuentras ángeles que tienen alas, serafines, también querubines. Pero en sí la palabra ángel simplemente quiere decir mensajero.
Y sabes que en otras partes de la Biblia, en el mismo libro de Apocalipsis como en el libro de Daniel, se identifica este mismo personaje con esas características: glorioso, maravilloso. Te muestro solo 4 ejemplos. En Daniel 7:14 se le identifica como hijo del hombre. En Apocalipsis 1, 12 y 13, hijo del hombre. En Daniel 12:1 como Miguel. En Apocalipsis 12:7 como Miguel. Y la palabra Miguel quiere decir ¿quién como Dios? Y las mismas características: glorioso, maravilloso. Entonces, amados, este personaje, este ángel poderoso, es nuestro Señor Jesucristo. Viene a darle un mensaje muy especial a Juan que tiene que dar para la iglesia. Sobre todo vamos a descubrir que es un mensaje que tiene que ver con el fin del tiempo. Vamos a regresar entonces al versículo 1 y dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Noten que aquí aparece el arco iris. ¿Qué simboliza el arco iris en profecía bíblica? ¿Qué simboliza aquí en el Apocalipsis? De hecho, ¿cuándo fue la primera vez que se manifestó el arco iris? Si vas al libro de Génesis, descubres que fue en el tiempo de Noé. Vino un tremendo diluvio. Dios destruyó a esa humanidad con un diluvio porque ya se habían pervertido tanto que no respondían a Dios. La Biblia dice que sus pensamientos eran de continuo al mal. Pareciera que estamos viviendo ahora nosotros en ese mismo tiempo. De hecho, el Señor Jesús dijo que así como fue en los días de Noé, así va a ser al fin del tiempo la condición social y moral. Pero entonces, cuando Noé y su familia salen del arca después de que ya dejó de llover, sucede algo interesante. De repente se ve el arco iris, algo que ellos nunca antes habían visto, y Dios les dice que ese es el pacto, la promesa que Él hace, que nunca más va a volver a destruir esta humanidad con un diluvio. Y cada vez que llovía y ellos miraban el arco iris, era la promesa de Dios. Podían confiar que no iba a destruirse el mundo con otro diluvio, que podían estar tranquilos. Mira cómo dice en Génesis 9:13: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y tú puedes confiar en las promesas de Dios, es el pacto de Dios. Así es que cuando tú ahora veas el arco iris, cuando llueve o después de una lluvia, piensa en el pacto que Dios hace con la humanidad. Pero ahora este es un símbolo de que tú puedes confiar en las promesas de Dios. Dios te hace promesas y Dios te las va a cumplir. Otros te pueden fallar en lo que te prometen. Tú mismo le puedes fallar a Dios, pero Él nunca te va a fallar sus promesas. Siempre Él las cumple. En el versículo 2 dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ya vamos a regresar a ese librito, pero vamos a concentrarnos en este simbolismo que tiene un pie puesto en el agua, en el mar, y el otro lo tiene puesto en la tierra. Vamos a ver qué simboliza el mar en profecía bíblica. No tenemos que inventar, porque ahí mismo en el libro de Apocalipsis se nos da esa pieza del rompecabezas para entender lo que representa agua en profecía bíblica. Veamos. Apocalipsis 17:15: y Él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Por lo tanto, en profecía bíblica, mar, aguas, representa ¿qué? Grandes poblaciones. Ahora, si las aguas representan áreas habitadas, la tierra representa áreas inhabitadas. Quiere decir que el Señor Jesús promete estar con nosotros donde quiera que estemos. Puedes estar donde hay mucha gente.
Si tienes al Señor en cuenta en tu vida, allí está Él contigo. Puedes estar solo en un lugar desierto, pero si tienes al Señor en cuenta en tu vida, allí está la presencia de Él contigo. De hecho, en Mateo 28, versículo 20, el Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo los días cuando las cosas andan bien en tu vida, aún aquellos momentos cuando encaras problemas, dificultades, cuando te sientes solo, piensas que todo mundo te ha abandonado y a veces te imaginas que hasta Dios mismo se ha olvidado de ti. Aquí está la promesa que el Señor Jesús está contigo, no importa dónde te encuentres. Ahora vamos a ir a ese librito, porque tenía un librito abierto en su mano derecha. ¿Qué representa ese librito? De paso, ¿dónde se menciona otro libro? Y los estudiosos de la profecía bíblica han hecho una conexión entre el libro de Daniel y Apocalipsis. Cuando tú lees esos dos libros, descubres que el libro de Daniel complementa las profecías de Apocalipsis. Las profecías de Apocalipsis complementan el libro de Daniel. Y aquí está un librito, pero está abierto. Pero si vamos al libro de Daniel, nota lo que dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Aquí también hay un libro, lo que Daniel está escribiendo, las revelaciones que está recibiendo Daniel. Y nota que se le dice a él que ahora el libro lo tenga sellado, cerrado, porque es para el tiempo del fin. En contraste con el libro de Apocalipsis, que está abierto, aquí está sellado, cerrado, pero dice que es para el tiempo del fin. Mira el versículo 9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Tú descubres que Daniel ya está terminando de escribir lo último que recibe del Señor aquí, pero se le dice que va a quedar sellado eso hasta el tiempo del fin. O sea, habría parte de las profecías que recibió Daniel que no se entenderían en el tiempo de Daniel, pero que se entenderían al tiempo del fin, porque tendrían que ver con el tiempo del fin, o sea, en el tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo. Vean ahora el versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Déjenme detenerme aquí. Si tú lees allí con calma el capítulo 12, descubres que ese varón vestido de lino es nuestro Señor Jesucristo, por las características que se muestran allí. Es ese personaje glorioso también. Y luego pregunta: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí da un periodo de tiempo en profecía bíblica. Y dice que cuando se cumpliera ese periodo de tiempo en profecía bíblica, entonces se entenderían esas maravillas, se entenderían esas partes de las profecías que Daniel no entendió en su tiempo. Vamos a ver esta llave profética. Ya hemos visto esto en otros estudios. Nos sirve para aplicar o entender periodo de tiempo en profecía bíblica. Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado. Números 14:34, un año por cada día. Por lo tanto, estamos claros que en profecía bíblica un día representa un año. Entonces, tiempo en la Biblia es un año, tiempos 2 años, medio tiempo, medio año. Pero como está hablando en terminología profética, tenemos que aplicarle el principio de día por año. Y el mes bíblico es de 30 días, quiere decir que un año, 360 días. 2 años, 2 tiempos, 720 días. Medio tiempo, medio año, 180. Te da 1260 días. Y como cada día representa un año, entonces es un periodo de 1260 años.
Y cada vez que se menciona este periodo de tiempo, se menciona tanto en Daniel como en Apocalipsis en conexión con el surgimiento de Roma papal como poder político religioso. Y históricamente está comprobado que Roma papal surgió en la historia como poder político religioso en el año 538. Y se extendió hasta el año 1798 de nuestra era, cumpliéndose así ese periodo de 1260 años. Ya miramos eso en otros estudios pasados y también en algunos estudios futuros vamos a analizar un poco más este periodo de tiempo. Luego, en Daniel 8, 26 y 27 se le dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Notan ustedes que hubo cosas de esas profecías que Daniel no entendió, y fue tanta la tensión mental, emocional de Daniel de querer entender esto, que hasta quedó enfermo, quedó quebrantado. Pero una vez que se logró reponer, dice que volvió a regresar a trabajar para el rey, pero no entendía todavía esas partes, estaba desconcertado. ¿Qué es lo que Daniel no entendió de las visiones que recibió? Voy a darles un repasito a vuelo de pájaro de las diferentes visiones que Daniel recibe en el capítulo o en el libro de Daniel, para ver qué es lo que él no entendió. Si vamos al capítulo 2 de Daniel, allí recibe la primera visión. Y es la visión de un sueño que Dios le había mostrado al rey de Babilonia, al rey Nabucodonosor. Y Dios se lo muestra a Daniel y le muestra una grande imagen formada de 4 diferentes metales: cabeza de oro, brazos y pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro, pies en parte de hierro, parte de barro cocido. Y ve que una piedra viene y le pega la imagen y acaba con toda esta imagen, y se hace un polvito pequeño que dice desaparece, y esa piedra llena toda la tierra. Se hace un grande monte y llena toda la tierra. Ahora, se le explica a Daniel allí, tú lees el capítulo 2, que esa cabeza de oro representaba Nabucodonosor y su imperio de Babilonia. No hay duda, Daniel entendió eso, y se le dijo que después vendría un segundo imperio, que es lo que la historia confirmó. Fue Medo-Persia en el año 539, después un tercer reino que vencería al segundo, que fue Grecia en el año 331, y después aparecería ese imperio de hierro fuerte que estaba simbolizado por las piernas, fue Roma. Y después se dividía el imperio romano en las naciones europeas, que es lo que está formado en los pies, parte de hierro y parte de barro cocido. Y viene esa piedra y le pega, y ahí decía que el Dios del cielo iba a establecer un reino que nunca jamás se iba a corromper. O sea, cuando Cristo Jesús venga en gloria, se cumple esa parte de la profecía. Daniel entendió eso, se le explicó claramente. Pasamos al capítulo 7 y Daniel en visión ve 4 bestias que van saliendo una después de la otra. Una era como león, la segunda como un oso, la tercera como un leopardo, la cuarta como una bestia espantosa de hierro con 10 cuernos de hierro. Y ahí mismo en el capítulo 7, versículos 17 y luego en el 23, se le explica a Daniel que bestia en profecía bíblica es un reino, es un imperio. Dios le estaba mostrando el surgimiento y la caída de los imperios a Daniel, comenzando desde su tiempo y abarcando hasta el fin del tiempo. Lo mismo que hace en el capítulo 2. Pero aquí le muestra otros aspectos de la historia. Y el león, si tuviese tiempo, yo les mostraría con la Biblia. En Isaías habla claramente que es Babilonia. Y en arqueología han descubierto que ese era el símbolo del imperio de Babilonia. Venía el segundo, el oso, Medo-Persia. El tercero, Grecia, el leopardo. El cuarto, Roma pagana, que era esa bestia espantosa. Los 10 cuernos era entonces el surgimiento de las naciones europeas.
Y Daniel ve que después de eso sale otro cuernecito pequeño que llega a ser mayor que los otros. En el 476 de nuestra era se divide el Imperio Romano, y después de eso, cuando surgen las naciones europeas, después del 476, en algún momento se iba a cumplir esa parte de la profecía de ese cuernecito pequeño, pero que llegaba a ser más grande que los otros, y por las características que se muestran allí, iba a ser un poder político religioso, no como los otros que eran solamente gobiernos políticos. Este iba a ser un poder político religioso, y históricamente está comprobado que fue Roma papal. Y ahí se cumple esa profecía de los 1260 años que nos lleva hasta el año 1798 de nuestra era. Y Daniel entendió todo eso. Lo que no entendió de la profecía fue esta parte, lo que tenía que ver con periodo de tiempo. Luego pasamos al capítulo 8. Y entonces Daniel ve un macho cabrío y ve también un carnero y un macho cabrío. Y se le dice claramente ahí en la profecía que el carnero es Medo-Persia, el macho cabrío era Grecia, y luego el cuerno grande que tenía era el primer rey Alejandro el Magno. Muere joven él, dice que es quebrado ese cuerno, y salen 4 de ahí. Fueron los generales de Alejandro el Magno que se dividen Grecia en 4 provincias, y después Daniel ve que de ahí sale otro cuernecito que llegó a ser mayor que ellos y abarca el periodo de Roma imperial o pagana, pero también abarca el periodo de Roma papal. Y luego el versículo 14 dice: y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Y esto es lo que Daniel no entendió también, esta profecía que tenía que ver con periodo de tiempo, porque Daniel pensaba que Dios hablaba del santuario de Jerusalén, y ya hacía 35 años que había sido destruido el santuario en el año 586. Él recibe esta visión en el año 551. ¿Cómo es que se iba a llevar esa fiesta anual en el otoño de la purificación del santuario? Pero Dios no estaba hablando de eso. Era una profecía de 2300 años. Ya en el capítulo 9 se le da la clave de cuándo comenzaba a contar ese tiempo. Cuando se diera la orden para restaurar y edificar Jerusalén, de ahí comenzaba a contar. Y tú lees en la historia y en la Biblia, eso sucedió en el año 457 antes de Cristo, cuando el rey Artajerjes de Medo-Persia da esa orden. Y de ahí seguía corriendo la profecía. Los primeros 490 años tenía que ver con el pueblo judío, y el resto de la profecía nos llevaba hasta el año 1844, cuando comenzaba el juicio investigador en el cielo. Por eso, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, nos dice que estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Entonces, versículos 3 y 4, y clamó a gran voz como ruge el león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Cuál era el mensaje de los 7 truenos? Tú y yo podíamos especular hasta que Cristo venga y nunca estaríamos claros. ¿Qué hacer entonces cuando encuentras un versículo bíblico de este tipo? En vez de enredarte y cuestionar a Dios y eso, mejor hay que aplicar un principio bíblico. Mira lo que dice en Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay que aplicar ese principio. ¿Por qué Dios eligió que no supiésemos lo que iban a emitir los 7 truenos? Sin duda porque no tiene que ver nada con tu salvación y la mía. Si hubiese tenido que ver con tu salvación y la mía, yo te garantizo que Dios se hubiera asegurado que Juan hubiese registrado eso. Ahora no quiere decir que nunca lo sabremos. Cuando lleguemos al cielo puedes preguntarle a Juan o al mismo Señor Jesús: oye, Señor Jesús, ¿cuál era el mensaje de los 7 truenos? Toda la vida estuve curioso de querer conocer eso. Yo te garantizo que Dios te lo va a revelar. Pero mientras no llega ese día, no tiene nada que ver con nuestra salvación. Versículos 5 y 6. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que en él están, y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Notas,
interesante en varias partes de la Biblia. Ya miramos hace un ratito en Daniel 12 también, ese mismo personaje alzando las manos al cielo y jurando por el que creó el cielo y la tierra. Y tú descubres que en el Apocalipsis y en otras partes de la Biblia Dios repite ese mensaje. ¿Por qué? Porque no quiere que olvidemos que Él es el creador de todas las cosas, y para eso nos dejó el cuarto mandamiento. Tú te lees los 10 mandamientos y el cuarto mandamiento dice así, Éxodo 20, 8 al 11: acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué razón? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios sabía que mientras el ser humano siguiera obedeciendo este mandamiento, guardando el sábado como el día del Señor, el ser humano nunca se olvidaría que Dios es el creador. Pero el momento que el ser humano se olvidara de este mandamiento, tendería a olvidarse de Dios. Y miren la historia, cómo el ser humano ha hablado ahora de la evolución, que Dios no existe, que hemos surgido por la casualidad. Pero en este mandamiento, ¿qué dice Dios? Acuérdate, no dice olvídate, dice acuérdate. Y luego dice ahí en el mismo versículo 6 que el tiempo no sería más. No que al cumplirse esta profecía ahí se acababa y venía Cristo, simplemente que ya no habría más profecías de tiempo por cumplirse. Tú lees toda la Biblia y ya no hay una profecía que tenga que ver con periodo de tiempo que no se haya cumplido. Ahora hay señales. El Señor Jesús dejó señales en Mateo capítulo 24 que hasta el fin del tiempo estaríamos viendo en el mundo político, en el mundo físico, en el mundo económico, en el mundo social, en el mundo religioso. Versículo 7 dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Al llegar a ese tiempo, después del año 1844, cuando se terminó de cumplir esa profecía, de ahí se iba a entender todo ese mensaje, esas profecías del libro de Daniel que no se entendieron y nos prepararían para el fin del tiempo. Pero ahora nota que el misterio de Dios se iba a consumar. Al tocarse la séptima trompeta, al terminar de tocarse la trompeta, Cristo Jesús vendría por su iglesia. Versículos 8 al 10: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y tome el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Qué interesante. Ahora aquí, hermanos, Juan es un símbolo del pueblo de Dios, porque en Apocalipsis 1 dice que Dios le dio esa revelación a Jesús. Jesús se la dio a su ángel, el ángel se la dio a Juan para que sus siervos supiesen las cosas que estaban por suceder. Entonces aquí Juan, al recibir ese librito, es un símbolo del pueblo de Dios que vive al fin del tiempo, para que sepa las cosas que van a suceder. Y nos está diciendo que la iglesia cristiana al fin del tiempo iba a pasar por una experiencia agridulce. Les doy un poco de historia. La edad oscura nos lleva hasta el año 1400, cuando ya la verdad de Dios se había perdido. Pero entonces Dios va levantando diferentes reformadores, los valdenses, que creían en la Biblia y no en las tradiciones de Roma. Luego los husitas, predicando la obediencia a Dios y no a los hombres. Y así van surgiendo diferentes movimientos: el movimiento valdense, el movimiento husita. Luego viene Martín Lutero predicando la gracia de Dios, que somos salvos por gracia, no por obras. De ahí viene la iglesia luterana. Luego aparece Juan Calvino predicando el crecimiento en la vida cristiana. De ahí surge la iglesia presbiteriana. Luego viene Anabatistas predicando el bautismo bíblico. De ahí viene
la iglesia que ahora conocemos como la iglesia bautista, porque hasta entonces todos esos reformadores bautizaban por aspersión. Hasta el siglo XII aún la iglesia católica bautizaba por inmersión, pero después de eso comenzaron a bautizar por aspersión. Luego viene Juan Wesley predicando la santidad en la vida cristiana. De ahí surge la iglesia metodista. Juan Wesley comenzó su movimiento en la ciudad de Londres, en Inglaterra, y él notaba que salía de la iglesia y iba por ahí por la ciudad, y a veces encontraba líderes de su iglesia, a lo mejor el anciano o jefe de diáconos, saliendo de un bar, de una cantina, de un centro de vicios. Y él comenzó a predicar que el cristiano es cristiano donde quiera que está, no solo cuando está en la iglesia. Y esa doctrina de la santidad en la vida cristiana es bíblica, que tú puedes ser mejor cristiano hoy de lo que fuiste ayer, mañana ser mejor cristiano de lo que eres hoy, y día con día ir creciendo espiritualmente. De ahí viene la iglesia metodista. Y ya terminando los 1700, comienza un tremendo movimiento alrededor del mundo, no organizado porque no se conocían estos grandes predicadores reformadores, pero sí sincronizado porque comenzaron al mismo tiempo, y eso fue dirigido por el Espíritu de Dios. Les menciono solo 3 de ellos. En Sudamérica, Manuel de la Cunza era un jesuita español católico. Él comenzó a predicar la venida de Cristo, las profecías de Daniel, de Apocalipsis. De ahí predicó en otras partes también de Sudamérica. Luego en Europa aparece José Wolf, un maestro de teología, también predicando lo mismo. Hasta entonces no predicaban de la venida de Cristo, y comienza a hablar de esas profecías de Daniel y Apocalipsis, hablando de la purificación del santuario y lo que las profecías de Daniel y Apocalipsis decían del fin del tiempo. Y en Norteamérica, en lo que conocemos como el noreste de Estados Unidos, aparece Guillermo Miller, que llegó a ser un pastor laico bautista. Su conversión fue en el año 1816. Él pertenecía a una grande familia de 18. Él tenía ya casado con su esposa 10 hijos, imagínense. Hay que entender, no había internet, no había juegos de video, no había televisión, pues no había nada más que hacer más que hijos. Pero un pastor bautista predicando mencionó que el jefe del hogar es el sacerdote de la familia, y él, siendo un padre de familia, dijo: oye, ¿qué estoy haciendo por mis hijos? Y de ahí el hombre se convirtió, se metió de todo a estudiar la Biblia. Y entonces él mira desde el año 1816 hasta el año 1818, estudió versículo por versículo desde Génesis hasta Apocalipsis, usando solo la concordancia de Cruden. Una concordancia es un libro simplemente que te dice dónde hay otros versículos en la Biblia que hablan de lo mismo, pero no usó comentarios bíblicos él, para no tener ideas humanas que lo fueran a influenciar. Y él oraba cuando llegaba un versículo y no lo entendía, oraba, pedía dirección de Dios, buscaba en otras partes de la Biblia, y así iba avanzando. Cuando terminó esos 2 años, ya había estudiado de tapa a tapa la Biblia en detalle, quedó maravillado con las profecías de Daniel y Apocalipsis, y regresó a reestudiar, a concentrarse en esas profecías de Daniel y de Apocalipsis. Llegó a la conclusión que Cristo vendría en 1844 al cumplirse la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14. Cuando hablaba de la purificación del santuario, él se lo aplicó a la venida de Cristo, que vendría a purificar esta tierra de pecado. Un sábado de agosto en 1831, en oración, le dijo a Dios que si alguien lo invitaba, él estaría dispuesto a compartir sus estudios de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. ¿Qué posibilidades había que alguien lo invitara a predicar? Él estaba en un área rural, allí en el estado de Nueva York, y él dijo: Señor, yo no me voy a ofrecer, si alguien me invita, yo lo voy a hacer. 13 largos años había estado estudiando él estas profecías para el año 1831 y no compartía con nadie. Para su sorpresa, a la media hora llegó su sobrino, que vivía a 16 millas de distancia de con él, con una invitación del pastor bautista para que Miller fuera a predicar a su iglesia.
Hoy 16 millas tú la haces depende de dónde vivas, 15, 20, 25 minutos, subes a tu carro, vas a la autopista y llegas. Pero mira, 16 millas, caminar a caballo en áreas rurales tomaba horas. Quiere decir que todavía no comenzaba a orar Guillermo Miller, Dios ya le había dado la respuesta. Prepárate, si tú le pides a Dios con sinceridad algo, Dios te va a dar la respuesta. Y con todo, Guillermo Miller salió frustrado, se fue a la huerta detrás de su casa diciendo: Señor, yo no estoy preparado para predicar esto. Y él abrió su corazón, derramó su corazón ante Dios. Pero una vez que terminó de hacer eso y de hablar con Dios, vino paz a su corazón y supo que él tenía que predicar esas profecías. Entonces llega a la iglesia ese domingo y comenzó a predicar las profecías de Daniel y Apocalipsis. La gente quedó maravillada. Nunca habían escuchado a un predicador hablar de la venida de Cristo. Y luego esos diagramas que él se había hecho, dibujos de las bestias y de esas profecías de Daniel y de Apocalipsis. La gente quedó maravillada, al punto que líderes de otras organizaciones se reunían con él para estudiar. Jaime White, entre algunos, de la Conexión Cristiana, Elena Harmon, una líder joven de la iglesia metodista, Carlos Fitch de la iglesia congregacionalista, José Bates de la Conexión Cristiana y muchos otros también. El movimiento creció tanto que las iglesias ya no eran lo suficiente grandes para acomodar a todos los que venían a oír. Iba a iglesias y se abarrotaban, la gente estaba fuera de las iglesias queriendo escuchar. ¿Qué hicieron? Decidieron hacer una carpa con capacidad para 4,000 personas, imagínate. La gente se reía de ellos porque iban a municipios donde no había ni 4,000 personas en todo el municipio y llegaban a un pueblecito y armaban esa carpa que era entonces la carpa más grande del mundo. Pero sabes, gente venía de otros municipios cuando oían que estaban allí y se abarrotaba esa carpa. Hubo casos cuando había hasta 2,000 personas todavía por fuera de la carpa queriendo escuchar. Fue un tremendo movimiento. Alrededor de 175 pastores se unieron a Guillermo Miller en la predicación de las profecías de Daniel y de Apocalipsis y de la segunda venida de Cristo. La mitad era metodista, una cuarta parte bautista y la otra parte de diversas denominaciones. Verdaderamente fue un tremendo movimiento. Ya para el año 1844 se calcula que entre 150,000 personas y 500,000 de personas se identificaban con el movimiento milerita. Cuando tú lo pones en contexto, todo Estados Unidos tenía 10 millones de habitantes y que solamente en esa parte noreste de Estados Unidos alrededor de 500,000 de personas se identificaran con el movimiento milerita. La verdad que fue algo sorprendente. Fuera de Chicago, Nueva York, la ciudad de Boston y también Washington DC, no había ciudades grandes, eran puras áreas rurales. El pastor Carlos Fitch murió por sobrecargo de trabajo el lunes antes del 22 de octubre, solo 8 días antes. Su esposa e hijos lo sepultaron con alegría porque tenían la esperanza que en una semana lo volverían a ver. Conforme los estudios, ese año la purificación del santuario debería de caer en el 22 de octubre, pues ellos estaban felices, en una semana lo volvemos a ver. Llega el 22 de octubre y ¿qué ocurrió? Se comenzaron a reunir en hogares, en iglesias, orando, cantando, en el campo había grupos de hermanos. Llegó el mediodía, Cristo no vino, vino la tarde, no, Cristo vino, Cristo no vino. Y cuando Cristo no vino como ellos esperaban, quedaron amargamente desilusionados. ¿Por qué razón Cristo no vino? ¿Por qué razón no se cumplió lo que ellos habían estado predicando? Antes de que respondamos eso, veamos otra gran desilusión que sucedió en la historia. Cuando tú vas a los tiempos de Jesús, descubres que Él expulsaba demonios, sanaba enfermos, alimentaba a las multitudes y la gente decía: este es el que queremos como rey. Pero Jesús les dijo: mi reino no es de esta tierra. Pero los apóstoles, como las multitudes, querían creer que Jesús iba a establecer su reino, que los iba a libertar de los romanos y con todos esos milagros que hacía serían una nación próspera. Pero aquel jueves de tarde, cuando el Señor Jesús es aprehendido por la turba, los discípulos todavía abrigaban la esperanza
de que hiciera un milagro. Cuando fue ante los sacerdotes, después ante Pilato, cuando Pilato dijo: ¿qué haré con Jesús que se llama el Cristo? Ellos esperaban que la gente dijera: es nuestro rey, y que Jesús hiciera un milagro y se proclamara rey. Después, cuando lo llevan al Calvario, todavía esperaban que hiciera ese milagro. Cuando colgaba de la cruz, esperaban que iba a hacer el milagro. Los sacerdotes decían: si eres hijo de Dios, baja de la cruz para que creamos en ti. Pero cuando dijo: consumado es, y murió, los discípulos quedaron amargamente desilusionados. Sus sueños, sus esperanzas, sus anhelos se fueron al piso. Mira lo que dijo uno de esos discípulos después en Lucas 24:21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Quedaron profundamente desilusionados. Y fue el fin de semana más largo de sus vidas, más oscuro de sus vidas. Pero ya para el domingo comenzaron a escuchar que el Señor Jesús había resucitado, y el domingo de tarde se les aparece a los discípulos, y miren lo que les dijo en Hechos 1, 7 y 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús les dijo: a ustedes no les concierne saber exacto el día cuando yo voy a venir. Incluso Él les había dicho antes: el día y la hora nadie sabe. Les dejó señales, sí, pero les dijo: ustedes solamente prediquen. Y ellos creyeron eso. Y 50 días después de la muerte del Señor Jesús viene esa fiesta de Pentecostés en Jerusalén. El Espíritu Santo desciende sobre los discípulos y le predican a esos grandes masas, miles y miles de judíos y conversos que venían a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Y vean lo que sucedió en Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hasta ese día solo 120 se identificaban como discípulos, pero ahora 3,000 y más. Y la Biblia dice que cada día se iban bautizando los que deberían de ser salvos. Fue un crecimiento explosivo en ese entonces. Los discípulos, hermanos, creyeron que Cristo iba a restaurar el reino, pero quedaron amargamente desilusionados cuando Cristo fue crucificado. Por otro lado, quedaron maravillados con la resurrección y aceptaron la comisión de Cristo de proclamar el evangelio al mundo. Y lo comparas con los pioneros mileritas que también llevaron ese grande chasco. Ellos creyeron que Cristo iba a restaurar el reino, quedaron amargamente desilusionados cuando Cristo no regresó en 1844. Pero por otro lado, quedaron maravillados cuando descubrieron que estaban viviendo en la hora del juicio de Dios, y aceptaron la comisión de Cristo de proclamar el evangelio al mundo. Y entonces siguen estudiando. Muchos se apartaron del movimiento, pero los que eran sinceros siguieron estudiando y encuentran en Apocalipsis 1:1 algo que no habían visto antes. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar. Y ellos dijeron: tenemos que regresar a reestudiar la profecía que tiene que ver con el santuario. Y se reunieron y estudiaban juntos, oraban, pasaban largas horas hasta la noche estudiando las profecías. Y descubrieron muchas verdades bíblicas. Para comenzar, descubrieron que la fecha estaba correcta, el evento era incorrecto. Cada vez que estudiaban los llevaba exactamente al año 1844, pero descubrieron que el evento era el que estaba incorrecto, no la fecha. No es que Cristo venía a esta tierra, sino que comenzaba el juicio investigador en el cielo, porque el mensaje de las trompetas servía para preparar al pueblo para el inminente día de juicio. Entonces ellos dijeron: Cristo comenzó su ministerio en el santuario celestial. También un bautista del séptimo día compartió la verdad del sábado con José Bates. Hasta entonces los mileritas guardaban el domingo como el resto del cristianismo, porque ellos venían de estas otras denominaciones, y les muestra con la Biblia y lo ven, lo estudian, oran, y de ahí en lo adelante comienzan a guardar el sábado como día del Señor. Encuentran el mensaje o el tema del estado de los muertos y el cuerpo como templo del Espíritu Santo. O sea, vieron que lo que la Biblia dice. Hasta entonces ellos
ellos creían como el resto del cristianismo, que el alma andaba vagando una vez que la persona había muerto, pero descubren que la Biblia dice que los muertos nada saben, que están durmiendo, esperando la mañana de la resurrección. Adoptan esa doctrina. También descubren que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque estos mileritas venían, como digo, de estas otras denominaciones, predicaban la venida de Cristo, pero se tomaban su Miller Lite. Y ahora cuando descubren eso, ya dejan de hacer eso. Descubren que la Biblia habla de alimentos inmundos y alimentos limpios, y adoptan eso como doctrina. Versículo 11, él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y de ahí en lo adelante ellos comienzan a predicar de Cristo, comienzan a predicar su venida. Y el centro de la predicación fue Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Ya no fecha, señales sí, pero la señal mayor era la predicación del evangelio. Y hay personas que me han dicho: pastor, pero ¿qué de estos grandes reformadores? ¿No predicaron todas esas verdades que ellos estaban equivocados? No, estaban siendo guiados por Dios. Mira, ellos predicaron la verdad de Dios hasta lo que entendieron, hasta lo que sus conciencias les dictaron, hasta la luz que ellos recibieron. Pero yo, por ejemplo, amados, me considero valdense porque creo que la Biblia es la palabra de Dios y la guía para la vida cristiana. Me considero jusita porque creo en la obediencia a Dios y no a los hombres. Me considero luterano porque creo en la gracia, que soy salvo por gracia y no por obras. Me considero también presbiteriano porque creo en el crecimiento en la vida cristiana. Me considero bautista porque creo en el bautismo por inmersión, como la Biblia enseña, como Jesús fue bautizado, como nos dio ejemplo Jesús. Me considero metodista porque creo en la santidad en la vida cristiana. Me considero milerita porque creo en el pronto regreso de Jesús a esta tierra, la segunda venida de Cristo, aunque yo no me tomo la Miller Lite. Notan, hermanos. Me considero adventista porque creo que Cristo viene pronto, y me considero adventista del séptimo día porque creo que el sábado sigue siendo el día del Señor. Si tú crees que Cristo viene pronto, tú eres un adventista. Si crees que el sábado, que Dios dice acuérdate, sigue siendo el día del Señor, tú eres un adventista del séptimo día. Esta profecía nos enseña que Dios convierte la desilusión en gozo, la tragedia en triunfo y el fracaso en victoria. En toda la historia así ha sido. Dios ha guiado a su iglesia, a su pueblo, y cada vez que parece que su pueblo ha encarado un tremendo desafío, Dios torna eso en bendición para aquellos que se mantienen fiel a Él. Y esta profecía de las trompetas, este mensaje que está entre la sexta y la séptima trompeta, capítulo 10 y capítulo 11, son un preludio para ese día glorioso cuando Cristo Jesús aparece en gloria por su iglesia. Porque ahí dice que se toca la séptima trompeta y entonces el misterio de Dios se consuma. Cristo Jesús viene en gloria por su iglesia. Cristo Jesús quiere venir por ti y por tu familia también. Te quiere dar la vida eterna. Y yo quiero orar por ti en esta ocasión para que este mensaje te dé esperanza. Que sepas que Dios está en control. Dios te quiere bendecir a ti. Y al fin del tiempo, Dios todavía seguirá dirigiendo su pueblo. Estamos viviendo en los últimos momentos de la historia de este mundo. Ya podemos decir que la séptima trompeta ya comenzó a tocar. Y en cuanto se termina de tocar, Cristo Jesús viene en gloria por su iglesia. Unos últimos eventos se cumplirán rápida y dramáticamente y Jesús vendrá en gloria. Yo quiero orar por ti que estás en tu casa ahí viéndonos. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias porque tu palabra es clara, sencilla. Prepáranos para ese día glorioso de tu venida. Ayúdanos a no distraernos con las cosas de este mundo. Aquellos que nos están viendo desde sus hogares, que tu espíritu les alcance allá. Los que están aquí con nosotros también, que tu espíritu les toque, les alcance. Y cuando se toque la séptima trompeta, se termine de tocar y Cristo venga en gloria, que nosotros estemos preparados y vayamos al cielo contigo. En el nombre de Jesús. Amén.